cómo salir del estado de crisis. Sí, estamos sumidos en un estado, no hace mucho llamaban de alerta, no hace mucho llamaban un estado de crisis. Y esto realmente nos ha afectado de lleno en nuestra realidad, en nuestra vida. Hay personas que por desgracia lo han sufrido físicamente, han vivido este estado de crisis en persona o en algún familiar o conocido, pero la gran mayoría de personas no lo están viviendo físicamente, sino que lo están viviendo aquí, en sus cabezas. Ese estado de alerta, ese estado de crisis, ante todo, en la mayoría de las personas se está viviendo, sobre todo aquí, en la cabeza, ante la posibilidad de que alguna crisis sanitaria dificultosa, de virus, de momentos de crisis en general, puedan llegar a tu vida, ¿no? Y entonces, claro, eso es muy complejo de tratar cuando todos los medios de comunicación, cuando toda la mayoría de personas, cuando conectas por WhatsApp, por ejemplo, con tus familiares y amigos, te hacen memes, te explican historias sobre el coronavirus, sobre esto, sobre lo otro. Cuando eso ocurre, realmente es muy difícil sustraerse, es muy difícil alejarse de esa situación de crisis que todos estamos viviendo, ¿no? Y por eso se hace tan complejo disociarse y sacar de la mente esa sensación de que algo malo va a ocurrir. Es muy injusto que las personas tengamos en mente constantemente esa sensación, esa incertidumbre, ese miedo de que algo nos puede atacar y menoscabar nuestra salud, nuestra economía, menoscabar nuestro día a día, nuestra realidad. Bien, voy a ir compartiendo con vosotros en los próximos minutos 3 claves fundamentales para poder salir de este estado de crisis mental, sobre todo que la mayoría de personas estamos viviendo. Primero, decirte una cosa. Las personas que más éxito han logrado en la vida, las personas que más logros tienen, son personas que no van con la mayoría. Los diferentes momentos en que la humanidad ha crecido y ha evolucionado ha sido gracias a que una persona en un principio y luego un grupo de personas que lo seguían pensaban diferente a la mayoría. Los grandes cambios, las grandes figuras de la humanidad, personajes, siempre han ido a la contra de lo que piensa la mayoría. La mayoría de personas está pensando que estamos sumidos en una gran crisis. ¿Qué tal si te dijera que podríamos quizás tener un punto de vista diferente? En el momento en que tienes un punto diferente de la mayoría, estás generando algo que realmente vale la pena porque quizás sea un punto de inflexión para las personas, para la forma de pensar de la gran mayoría. Lo que piensa la gran mayoría no tiene por qué ser necesariamente lo mejor. 10.000 millones de moscas aman la caca y eso no quiere decir que sea buena. Las grandes mayorías no son precisamente lo que genera un cambio en la humanidad, sino los pensamientos a veces son individuales que poco a poco van gestándose y generando adeptos que se unen a esa idea y poco a poco en los diferentes lugares del mundo, las corrientes artísticas, por ejemplo, funcionan así. El Renacimiento no apareció solamente en Florencia, sino en diferentes puntos de Italia y poco a poco fue una corriente que fue moviéndose por el resto del mundo, ¿no? Con el barroco podríamos decir lo mismo. Hay barroco en diferentes países del mundo y sencillamente allí no había internet, sencillamente era una forma de pensamiento que se expandía de alguna forma y llegaba a la mayoría de la humanidad. Por eso que a veces no siempre lo que piensa la mayoría es lo más interesante ni mucho menos lo más acertado. La mayoría de personas ahora están viviendo una situación compleja, de miedo, de incertidumbre, de acoso constante de los medios de comunicación y de crear una situación que, aunque en ocasiones es absolutamente real, muchas veces está aquí, en nuestras cabezas. Hay quien dice por ahí que el virus, sobre todo, está en nuestra cabeza, ¿no? En nuestra forma de pensar, en nuestra mente. Yo no voy a entrar en discutir o hablar sobre diferentes puntos de vista que hay sobre esta situación de crisis,
porque cada persona va a tener su verdad y no vengo aquí a discutir verdades con nadie. Cada una de las personas va a tener un punto de vista y es absolutamente sagrado ese punto de vista, ¿vale? O sea, no vengo aquí a discutir, a confrontar, a decir que si esta situación es absolutamente peligrosa y hay que tener mucho cuidado. No vengo a decir eso. Tampoco vengo a decir que esto está inventado, que el virus no existe, que la situación es un plan de algunas élites. Tampoco vengo a decir eso, ¿eh? Yo solamente vengo a decir que posiblemente lo que la mayoría piensa no sea lo más acertado. ¿Qué tal si pones tú el punto de vista donde realmente es más importante, que es en ti mismo, en tu propio interior? Tenemos miedo, miedo, miedo de caer infectados, miedo de tener dificultades económicas debido a la situación precisamente. Cuando hablamos de miedo, precisamente el miedo es un atractor, es algo que atrae una situación. Si yo tengo miedo, te voy a poner un ejemplo muy fácil, si yo tengo miedo a que me deje mi novia, es muy probable que por lo que sea, debido a ese miedo, mi novia me deje. Si yo tengo miedo y alimento el miedo de que en el trabajo me despidan, es muy probable que en efecto en el trabajo me despidan. Si yo tengo miedo de caer enfermo ante tal o cual situación, es muy probable que por ese miedo yo también caiga enfermo por tal o cual situación. Es lo que algunos médicos en sus estudios llaman la situación placebo, pero al contrario, porque el placebo ya tiene una parte de curación. Cuando tú crees que tomas esa pastilla, piensas de alguna forma que ya te estás curando. Y hay muchas ocasiones en que se da principio activo a doble ciego, sin ver a quién se le administra y saber qué le administras. También del mismo modo funciona el efecto nocebo. Es todo lo contrario. Cuando crees que esa pastillita te puede hacer daño, realmente estás creando un daño en ti, aunque no sea real, solamente es pensado. Pues tenemos en nuestro día a día constantes inputs y mensajes nocebos, ¿no? De que cuidado que esto te va a hacer daño, cuidado que esto te va a herir, a dañar tu salud, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, cuando tenemos constantemente ese machaque de impulsos nocebos, pues es muy probable que estemos alimentando ese miedo que a la larga nos puede enfermar. Entonces, el primer punto, la primera clave fundamental para salir de ese efecto nocebo, de ese egregor negativo que nos sumen en ese estado de crisis, en ese estado de miedo, en ese estado de aislamiento con tus semejantes, el primer principio es todo lo contrario, es este. Este es el primer principio que debemos respetar cuando aparece en nuestra vida ese efecto nocebo. Y es todo lo contrario, el amor. El amor es primordial para salir de este estado de crisis. Pero cuando hablo de amor, hablo de estados internos positivos, de estados internos deseados. Cuando hablo de amor, hablo de compasión, hablo de alegría, hablo de vibrar alto, lo que dicen algunos, vibrar alto. Amor, alegría, compasión, cuidar a los demás, las buenas sensaciones, las buenas vibras. Claro, si tú estás todo el día con malas vibras, lógicamente estás en todo lo contrario del amor, que es el miedo. Por eso es importantísimo, importantísimo, cuando hablamos de efecto nocebo, cuando hablamos de miedo, lo contrario es que traigamos a nuestra vida esa compasión, ese amor, esa alegría, ese disfrute, ese pensar en cosas positivas y no solamente en ese efecto nocebo que constantemente nos están introduciendo. Déjame que te plantee la segunda clave fundamental que es imprescindible para poder salir de este estado de crisis, y es la confianza. Tenemos miedo no solamente a caer enfermos, tenemos miedo a nuestra situación financiera. ¿Qué pasará? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de mi vida? ¿No? Es complejo
ante ese miedo, ante esas circunstancias, tener confianza. Pero ten por seguro que, déjame que ponga aquí esta segunda clave, ten por seguro que solamente con confianza en que estás en la situación adecuada, solamente confiando en que este es el momento ideal para ti, para tu evolución, solamente confiando en eso, vas a poder salir de ese estado de crisis. Es un estado de crisis que estamos sufriendo toda la humanidad. Porque ¿qué pasa si no vives con confianza? Ya hemos visto qué pasa si no vives en amor, si vives en miedo, que es lo contrario, es el efecto contrario. ¿Qué pasa si vives sin confianza? Pues que no vas a tener ni ganas de levantarte al día siguiente, no vas a saber qué hacer con tu vida. No es lo mismo estar en un mal momento económico, por ejemplo, y tener la confianza de que vas a salir, que estar en un momento económico difícil y tener la absoluta convicción de que esto es un desastre. No. Por eso es interesante utilizar técnicas, utilizar la visualización, por ejemplo, conectarte contigo mismo para salir de ese estado de desconfianza, de desaliento, de dificultad y labrarte constantemente la confianza, la confianza. Cada día ver en qué puedes confiar, en qué puedes tener un punto de vista mucho más alegre, mucho más confiado y mucho más apto para salir de este estado de crisis. Desde la oscuridad, desde el miedo, desde el desconfiar de lo que va a ocurrir, de estar enfadado con lo que hay, con la circunstancia, de que mi negocio se ha hundido, de que mi salud puede quebrarse. Eso es terrorífico porque estamos creando entre todos ese egregor, esa estructura mental que prácticamente tiene incluso voluntad de hacernos a todos ese daño, ¿no? Entonces vamos a no alimentar ese egregor, esa estructura energética, pues teniendo confianza, que es absolutamente lo contrario. Y vamos a fortalecer el egregor de la confianza, ¿vale? Y déjame que te dé un tercer punto de vista, un tercer aspecto para salir de esta situación, de este estado de crisis. Y es el silencio. ¿Qué me refiero con silencio? Y es que constantemente en nuestra vida hay ruido, constantemente en nuestra vida hay noticias que nos están llevando a ese estado de crisis mental ante todo. Hay constantemente machaqueo, bombardeo de noticias. No se puede poner la tele y no oír hablar del bicho, del tema del día. Es imposible abstraerse si estás siempre conectado a ese ruido, a esas noticias, a ese machaqueo, bombardeo constante. Con ese bombardeo continuo es imposible generar un estado interno de confianza y un estado interno de amor. Es muy importante que empieces a apagar las noticias, a no escuchar lo que te están diciendo por la tele, porque es un alimento al nocebo constante, es un flujo negativo que está entrando gota a gota constantemente en tu mente y hace que tengas ese miedo, hace que sientas que estás en ese estado de crisis. Amor, confianza y silencio. Apaga los televisores, apaga la radio, mantente medianamente informado, no solamente de esas fuentes oficiales, hay muchas otras fuentes de las que puedes beber y mantenerte informado y así poder discernir, que es una de las capacidades del ser humano, el discernimiento, la inteligencia, que es la capacidad de inteligir, de poder decidir qué es lo adecuado, de tomar decisiones adecuadas para ti mismo, ¿no? Entonces, ese ruido, ese follón mediático que hay por ahí, por favor, apágalo y conecta con el silencio. Todos tenemos ese maestro interior que cada uno de nosotros se manifiesta cuando accedemos a él a través del silencio, no del ruido. Así es que te invito que cada día tengas un rato para ti, para conectar con ese ser profundo, ese ser que eres en realidad, para que puedas de ahí conectar y sacar tus propias conclusiones, tus propias ideas, tus propias emociones, tus propios estados internos deseados y no esos estados internos no deseados de miedo, de incertidumbre, de ruido.
Bien, espero que te sirva. Esto es una llamada a la confianza, es una llamada al silencio, es una llamada al amor, a la alegría, al disfrute, a la compasión con los demás, para que entre todos, poquito a poquito, vayamos creando un egregor mucho más favorable, un placebo y no un nocebo que nos lleve a una situación mucho más adecuada para nosotros mismos y para la humanidad. Espero que lo disfrutes, que salgas poco a poco de este estado de crisis y nos vemos muy pronto. Chao.